Amazonía 21. Estamos conectados a través del teléfono con Monseñor Miguel Ángel Cadenas del Vicariato Apostólico de Iquitos para hablar de esto y para también entrar al nivel de reflexión. Monseñor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rubén, y buenos días a la audiencia del EDS. Monseñor, el diálogo tiene que ser tercamente sostenido cuando se trata de encontrarle una salida a un problema como aquellos que se llaman conflictos sociales, ¿verdad? No se puede renunciar al diálogo. No, yo creo que no. Yo creo que de entrada hay que aceptar la posibilidad de conversar, y eso significa escuchar a las otras personas y de repente encontrar soluciones. Eso de entrada. Después se necesita, a medida que se desarrolla el diálogo, paciencia e inteligencia para mirar a ver qué acuerdos podemos tomar. Y en tercer lugar, el diálogo no es importante en sí mismo, sino que tiene que llevar a una transformación. Solo de esa manera el diálogo tiene sentido, porque estamos viendo muchas mesas de diálogo que en realidad es simplemente un grupo de personas que se sientan pero que no se escuchan, que no llegan a ningún tipo de acuerdos y que no es sostenible en el tiempo. Entonces hay que decir que necesitamos dialogantes con compromiso, con responsabilidad, con seriedad, que asuman ese rol con total identificación de respeto al otro, porque si nos vamos a sentar en torno a una mesa para dialogar, pero solamente para defender y tercamente querer sostener mi posición, eso no es diálogo, eso es imposición por donde se le mire. Completamente de acuerdo. Así es, por eso es importante que tengamos disposición a escuchar a las otras personas, pero después también tiene que haber una disposición a llegar a acuerdos y que esos acuerdos se cumplan. Eso. Porque de lo contrario no dejamos pasar el tiempo nada más. Y lo grave es que el no honrar la palabra, no honrar en este caso la firma de esa palabra que está en un documento al que conocemos como acta, esto puede ser contraproducente, porque se pierde la credibilidad y se establece y se ahonda la desconfianza, y de allí todo lo que tenemos ahora. Protestas porque ya van cuantas actas que se firman, no se cumplen, ofrecimientos que se han hecho así alegremente y tampoco se cumplen, y entonces con esa situación y esa mirada a veces desde la ciudad, las víctimas pasan a ser los malos de la película. Eso es lo que viene pasando. Desde hace ya décadas se firman documentos y actas con diversos estamentos del Estado que no se cumplen. Y eso lo que provoca es cada vez más rabia y por lo tanto cada vez más violencia, y estamos en una espiral complicada y difícil. Yo creo que las actas que se van firmando o que se han firmado en el pasado como primera condición para el diálogo se tienen que llevar a cabo, porque si no el diálogo no sirve absolutamente para nada, y lo que hacemos es que la gente se moleste y no encontramos caminos de solución. Yo creo que una de las cosas que ha pasado es que no se hace política. Los que se han dedicado a esta actividad, en el mejor de los casos, han administrado lo que tienen, pero no han hecho política. Digo en el mejor de los casos cuando no se ha derivado de frente a la corrupción. Pero renunciar a hacer política, es decir, a buscar el bien, lo que lleva es que haya conflictos que estén ahí latentes por mucho tiempo y en cualquier momento pueden estallar de forma virulenta. Lo estamos viendo ahora con la actividad petrolera. Y también, sin embargo, para establecer un ambiente de diálogo, de buenas intenciones y de compromisos concretos, es que hay que priorizar. Es decir,
no podemos convocar al diálogo ante una situación, por ejemplo, de contaminación, de derrame de crudo, de contaminación de los ríos. No podemos convocar al diálogo si antes no se piensa en la persona humana, en la atención por el daño que están sufriendo, de llevarles lo vital, agua, alimentos, atención de salud, y sobre eso vamos dialogando recién. Sí, pero yo iría un poco más allá. Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero vuelvo a insistir en la necesidad de hacer política. En la última década, Perú tomó la decisión de invertir en la refinería de Talara. Algunos hablan de 7.500 millones de dólares, otros de 10.000 millones de dólares. Lo cierto es que, sea la cantidad que sea, muchos analistas están indicando que no se va a recuperar ese dinero. Eso lo que está haciendo es impactar en Loreto, porque no se ha invertido en las últimas décadas en el oleoducto norperuano, que está generando impactos muy serios en la región Loreto, pero también tiene que ver con el resto de lotes petroleros que ahora no están trabajando, porque entre otras cosas tampoco hay posibilidad de enviar el petróleo hasta la costa peruana. Lo que ha ocurrido, en mi opinión, es que los políticos no han hecho su trabajo. Y como no hacen su trabajo, entonces tenemos una actividad petrolera que no está bien, que no han hecho tampoco bien su trabajo, ni siquiera el Poder Judicial ha hecho bien su trabajo. En 50 años de actividad petrolera no tenemos todavía ningún responsable de las muchas situaciones dramáticas que han ocurrido en la Amazonía, y sin este tipo de situaciones pues no podemos llegar a ningún lado. Tengo por aquí unos datos que acaba de publicar hace poco Roger Grandes. Él dice que en 50 años de actividad petrolera se han generado 32.109 millones de dólares. 32.109 millones de dólares. De canon petrolero desde el 79 hasta este año 2022 son 2.174 millones de dólares. Y esto añado yo, que prácticamente se han gastado en la ciudad de Iquitos, en el mejor de los casos, cuando no ha ido directamente a la corrupción. Y tiene otro dato importante, el valor económico de los sitios impactados, es decir, la contaminación. Desde el año 73 al 2022 son 11.978 millones de dólares. Es decir, que el impacto de la contaminación es 6 veces mayor que lo que Loreto ha recibido de canon. Esto es donde tienen que mirar los políticos, ¿ya? Porque lo otro son consecuencias de este tipo de actividades, y esto es lo que no han hecho los políticos en 50 años. Por eso la conflictividad es tan grande. Y cuando uno escucha las demandas de los pueblos, piden simplemente ser ciudadanos, es decir, buena educación, buena sanidad, agua potable, es decir, lo que cualquier ciudadano peruano debería tener. Mientras no se miren este tipo de cosas, todas las demás actas que puedan firmar es sobre papel mojado. Y yo invoco a los políticos a que hagan bien su trabajo, porque de lo contrario nos vamos a niveles más altos de conflictividad social. Durante todos los años de actividad petrolera, el Estado ha estado ausente y se ha permitido de que las empresas petroleras negocien directamente con las comunidades indígenas, y eso luego ha deteriorado en una serie de situaciones que también son hartamente conocidas. El Estado recién mostró su atención, diríamos entre comillas, cuando las cosas se iban agravando y entraba la crisis por la producción petrolera. Y esto entonces agravó mucho más, porque hoy tenemos una actividad petrolera
donde la población se siente aislada, se siente desprotegida, porque los gobiernos locales han recibido esa lección. Las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales y hasta el mismo gobierno regional, no de esta gestión, de las que han pasado, decimos, le han mirado desde la ventana a esta situación, a estos conflictos sociales, porque también se les ha metido en la cabeza que esa es una responsabilidad del gobierno nacional. Y ante esa pasividad, las cosas se han ido complicando y agravando, y hoy tenemos lo que tenemos, monseñor. Sí, pero yo insistiría en que el Estado no ha estado ausente. El Estado ha estado muy presente porque es quien concede los lotes petroleros. Uh-huh. Las empresas no hubieran venido si el Estado no hubiera sacado a licitación los lotes petroleros. Por lo tanto, el Estado sí sabe lo que ha estado haciendo. Otra cosa es que después el Estado no ha dado los derechos que tienen los ciudadanos en cuanto a regular la actividad petrolera y todas las demás cosas que tengan que ver con servicios básicos. Pero no es cierto que el Estado haya estado ausente, porque sin la participación del Estado sacando los lotes petroleros a licitación no hubiera habido actividad petrolera. Sin la decisión del Estado desde el año 71 o 74 que se hizo el oleoducto norperuano, no hubiera habido actividad petrolera. Sin la decisión del Estado de hace unos cuantos años de invertir en Talara, que presiona sobre los lotes petroleros de la selva, no estaríamos en esta situación. Por lo tanto, el Estado peruano es muy consciente de lo que está pasando. Sí, Otra cosa es que no se perciba, y otra cosa diferente es que después no haya regulado adecuadamente toda esta situación y desde luego no hubiera invertido en servicios básicos como era su obligación. Ahí nos referíamos de ese Estado ausente. Claro, el Estado es el que ha ofertado, ha puesto sobre vitrina todos los lotes petroleros, pero en el momento en que comenzaron a aparecer los conflictos, ese Estado estuvo ausente porque simplemente dejaba que se negocien entre las compañías y las mismas comunidades. Y entonces ese Estado, vendedor de lotes, que ofertaba lotes, que ha estado allí presente, de la noche a la mañana desapareció. Y a eso nos referíamos de esa ausencia, y por eso es que tampoco se ven esas políticas públicas que deberían estar, perfecto, esto lotizamos, pero bajo estas condiciones, y tenemos que hacer un trabajo de vigilancia, hay que estar permanentes, hay que estar fiscalizando, hay que estar inspeccionando, hay que estar controlando si están haciendo o no el mantenimiento del lote del oleoducto norperuano. En esa línea, ese Estado ha estado ausente, o se ha hecho el miope en todo caso, monseñor. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero añado que sin la presencia del Estado licitando lotes petroleros no hubiera sido, no hubiera pasado lo que ha sucedido. Y vuelvo a insistir porque esto sí me parece una gran responsabilidad de la región Loret. El canon petrolero recibido son 2.174 millones, que es lo que ha adormecido a la ciudad de Iquitos. Sin embargo, el valor económico de sitios impactados, es decir, la contaminación en Loreto, está valorado en 11.978 millones de dólares. 6 veces más y ahí podemos de lo que hemos recibido. Y ahí podemos entrar también en un nivel de reflexión porque, claro, hoy los citadinos miramos como lo malo de la película a los pueblos indígenas. Sí, no vamos a ocultar que también, como en todo nivel y en todo espacio de la sociedad, hay algunos avivatos, hay algunos pilluelos, pero no por eso podemos satanizar a todos los pueblos indígenas, porque del canon petrolero, de esos 2.150, de 2.000 millones de soles que hemos recibido de canon petrolero,
La pregunta es, ¿cuánto han ido a beneficiar a las comunidades? ¿Qué tanto han recibido los pueblos indígenas? Y nos vamos a llevar la sorpresa de que todo ha quedado en la gran capital, Iquitos, y en otras obras en capitales provinciales y para simplemente adornar un poco el ojo. Pero miras 2.000 millones, Monseñor, y nos paramos a la orilla del río y miramos para un lado y otro y decimos, semejante cantidad de dinero no refleja la realidad de Loreto. Así es, pero no son 2.000 millones de soles, sino de dólares. Sí. Hace varios años, Federica Barclay, que es una historiadora y antropóloga peruana, demostró que la inmensa mayoría de estos 2.000 millones de dólares han sido invertidos en la ciudad de Iquitos, que lo que ha provocado es este crecimiento desmesurado, pero no ha llegado a las comunidades que pues están dentro de los lotes petroleros. Y lamentablemente ahora es la ciudad de Iquitos la que es más dura con su propia población, teniendo en cuenta que ciertamente hay algunos pillos ya y el Poder Judicial debería actuar. Sí, señor. Pero al margen de esto, lo que no puede ser es que la población que está en los lugares impactados con metales pesados en su sangre sean los culpables de toda esta situación. Eso no es razonable. Sí, pues. Y yo creo que es importante que en la región Loreto haya una reflexión oportuna sobre esta actividad petrolera y sobre la oportunidad que hemos dejado, porque está pasando exactamente igual que en el boom del caucho. Se acabó el boom del caucho y vino una depresión económica terrible sobre Loreto. Sí. Se está acabando la actividad petrolera y no hemos invertido para que la región Loreto salga adelante. Los próximos años van a ser duros porque, entre otras cosas, la distribución del dinero en Perú es muy desigual. Sí. Si no tienes recursos naturales, no tienes canon. Si no tienes canon, no puedes vivir. Resulta que ahora estamos en una región donde no se están extrayendo petróleo, por lo tanto no entra canon, por lo tanto estamos a las puertas de una depresión económica, por lo tanto los conflictos sociales van a ser más violentos. Sí hay que apelar a la cordura, a la tranquilidad, al diálogo, pero hay que abordar los problemas grandes, porque si no, lo otro carece de sentido. Finalmente, Monseñor, en la línea de lo último que está señalando, es eso, exhortar a las nuevas autoridades. Las que tenemos ya están de salidas y sobre ellos está la responsabilidad que tienen de lo que hicieron o no hicieron, pero a partir del 1 de enero tendremos nuevo gobernador, tendremos nuevos alcaldes provinciales, tendremos nuevos alcaldes distritales y para que no se nos olvide tendremos nuevos regidores en las municipalidades y nuevo consejo regional. Ese nivel de compromiso es lo que queremos de ellos entonces. Por supuesto. Lo que queremos de nuestras autoridades es que realmente hagan política. No solo se dediquen a administrar lo que tienen, sino que hagan política. El departamento de Loreto, me habrán escuchado varias veces, es el departamento con menos acceso al agua potable de todo el Perú. Y estamos hablando de que ha entrado una cantidad ingente de miles de dólares. Esto no puede ser, pero no se puede hacer en Loreto si no hay participación del Ministerio de Vivienda desde Lima. Yo creo que es urgente que el Ministerio de Vivienda de Lima haga un plan para Loreto de agua potable en toda la región, porque somos el departamento que estamos en peores condiciones. Y esto es lo que tienen que hacer los políticos, es decir, hacer política de tal manera que se puedan solucionar los problemas de la población. Insisto en esto del agua potable porque detrás están las enfermedades, por ejemplo el dengue. Aumenta el dengue y resulta que si no tenemos acceso al agua potable y tenemos que almacenarlo en baldes,
bueno, pues estamos poniendo la oportunidad para que los zancudos se reproduzcan y por lo tanto aumente el dengue, por no hablar de enfermedades de la piel, por no hablar de diarreas y otro tipo de situaciones. Pues yo pido a las autoridades que hagan verdadera política, que significa solucionar los problemas de la gente que tienen que ver con el bien común. Estás escuchando Amazon.